para el mundo. News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. News Canal Multimedia Radio. News Canal Multimedia presenta Derecho y Estado, conducido por Miguel Ángel Garita Alonso, Leonardo Vargas Sepúlveda y Rafael Jiménez Subervir. Un programa del Seminario de Teoría General del Estado. Hola, ¿qué tal? Buen día. Tengan todas y todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en este programa Derecho y Estado del Seminario de Teoría General del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos a todos los que nos hacen favor de seguirnos a través del Facebook Live de la Facultad de Derecho. Y bueno, pues ahora tenemos un invitado muy especial, ¿verdad? Que es precisamente el maestro Raimundo Espinosa Hernández, quien nos hará favor de darnos una lectura muy importante sobre un tema muy actual como es el derecho humano a la ciencia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También tenemos el honor de que nos acompañe la licenciada Keila Gómez Ruiz. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí también con nosotros. Al doctor Miguel Ángel Garita Alonso, director de nuestro seminario. Al alumno Alan Morales Ruiz. Y bueno, pues en nombre de nuestro director general de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, del doctor Ricardo Rojas Arévalo, secretario general, y del doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados, les damos la más cordial bienvenida, un servidor, también el maestro Leonardo Vargas Sepúlveda. Y bueno, pues ahora sí que para dar inicio a este importante programa, quisiera pedirle primeramente a nuestro alumno Alan Morales si nos puede hacer favor de leer la reseña curricular de nuestro invitado del día de hoy. Sí, con todo gusto, maestro. El maestro Raimundo Espinosa Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, así como especialista y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM y especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en las Facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde actualmente imparte las cátedras de Derecho Indígena y Filosofía del Derecho. Durante su trayectoria profesional ha fungido como abogado postulante y consultor político, así como asesor del Tribunal Permanente Dipópoli para la Sesión México, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Organización Internacional del Trabajo y de diversos procesos colectivos de defensa del territorio y protección del medio ambiente, en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz, donde ha impulsado la cultura jurídica popular y la práctica del litigio participativo. Actualmente ocupa el cargo de titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Su obra más reciente incluye títulos como Crítica marxista del derecho, Materiales para una introducción, Economía política de la devastación ambiental y conflictos socioambientales en México, y La maquinización del derecho, Elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformativo. Maestro Raimundo, sea usted muy bienvenido a su programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan Morales. Y bueno, pues ahora le voy a pedir al doctor Miguel Ángel Garita Alonso, nos haga favor de darle la bienvenida. Sí, pues muy brevemente, estimado Raimundo, pues reiterarte nuestro agradecimiento de tu presencia aquí en este programa de radio que encabeza con una gran presencia nuestro director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, quien pues te manda un cordial saludo. Muchas gracias. Y bueno, más bien lo que deseamos es escucharte sobre este tema tan importante que tú nos has sugerido, que es el derecho humano a la ciencia, y sobre todo, pues hacerte aprovechar este momento para hacerte un reconocimiento por tu trayectoria que llevas como académico, como científico. Eres un joven talentoso
y por eso nos da mucho gusto que estés con nosotros y que nos platiques, le informes ahí al auditorio, a los maestros, a los alumnos, qué es lo que se está haciendo respecto a este derecho que es muy importante y que es poco conocido, aunque pues sabemos que la cultura se encuentra establecida en nuestra propia Constitución, pero que tú nos amplíes este tema, sobre todo que estás en el ámbito adecuado del CONACYT, y qué bueno que tú eres la persona idónea que nos venga a platicar aquí. Muchas gracias, doctor Garita. Pues le damos el uso de la voz aquí a nuestro invitado. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues al contrario, muchas gracias, doctor Garita. Para mí es un honor poder estar sentado con ustedes aquí en la mesa para conversar sobre este tema pues tan actual. Ahora veremos pues la relevancia que me parece a mí que tiene. Es un gusto, ¿no?, estar también con Alan, con Leonardo aquí y con Rafael aquí con nosotros también en la mesa. Y bueno, además nos acompaña también Keila, que debo decirles, ella trabaja con nosotros en el CONACYT, trabaja ahí conmigo en la unidad de asuntos jurídicos, y es la persona que me ha ayudado más a desarrollar este tema a nivel teórico y también en el rastreo de fuentes, porque, y con esto quisiera yo comenzar, si me permiten, nosotros no encontramos, cuando comenzamos a estudiar el asunto, pues no encontrábamos una literatura pues robusta, ¿no? Ni siquiera encontrábamos pues referencias concretas en la literatura aquí en nuestro país y en general en nuestro idioma, ¿no?, en español. Había algunos artículos en inglés, eso sí, muy pocos. Había algunas conferencias que podemos nosotros consultar en redes sociales, pero no había un estudio ni una reflexión, un análisis profundo sobre el tema del derecho humano a la ciencia. Esto, pues en el contexto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, particularmente en esta administración, una administración que ha impulsado pues diversos cambios, muchos de ellos muy profundos en relación con el régimen institucional, la normativa y las políticas de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país, pues era una cuestión que nosotros no podíamos eludir. Era muy importante pues saber cuál era nuestro horizonte de acción y que estaba marcado por este derecho humano a la ciencia. Particularmente cuando ya pues muy temprano en el sexenio, en mayo de 2019, pues aparece una reforma muy importante en el artículo 3º constitucional, que para nuestro tema también impacta en el artículo 73, que es una reforma en la fracción quinta del 3º, en donde se incluye el contenido de este derecho humano a la ciencia, ¿no? Ya antes teníamos nosotros una disposición en la Constitución, en el propio artículo 3º, fracción quinta, de una reforma de 1993, cuando hubo pues importantes reformas en el tema educativo. Se adicionó un párrafo que contenía una pequeña línea en donde se hablaba de el apoyo, la obligación del Estado de apoyar la actividad científica y el desarrollo tecnológico, ¿no? Pero solamente decía eso. Por supuesto, estaba inspirado en lo que ya de por sí diversos tratados internacionales que son aplicables, que están vigentes y son aplicables en nuestro país, pues ya contemplaban la Declaración Universal y bueno, otros tratados, ¿no?, que ya contemplaban de una manera más amplia este derecho humano a la ciencia. No obstante, es hasta la reforma de mayo de 2019 cuando ya queda con, una redacción mucho más integral para este importante derecho que ha sido pues poco estudiado, digámoslo, ¿no?, en nuestro país. Ahora, esta reforma nos obligaba a nosotros, como en el CONACYT, obligaba al CONACYT como organismo descentralizado, parte de la administración pública federal, pues a guiar su actuación, ya no solo en el marco más amplio de los derechos humanos, como lo mandata el artículo 1 de nuestra Constitución, sino ya muy concretamente a partir del derecho humano a la ciencia, ¿no?, como punto de partida, pero también como horizonte práctico de la acción pública, por supuesto enmarcada en este contexto más amplio de los derechos humanos, ¿no?, con los principios y obligaciones, deberes del Estado
Estado, que ya de por sí están contemplados en la Constitución en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, nosotros nos dimos a la tarea, pues, de revisar cuál era el estado del arte del tema, porque sabíamos que nos correspondería como autoridades, pues, comenzar a actuar con ese horizonte de acción. Pero además de eso, resulta que la reforma también mandata en el decreto de reforma constitucional, pues también se contempló la emisión de un paquete de leyes que renovarían pues todo el marco legislativo en el tema de educación. De ahí es que viene la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior, básicamente esas dos, pero hay otras, básicamente esas dos que son las que tienen mucha relevancia para el tema que hoy nos ocupa, porque también en ese paquete se mandataba al Poder Legislativo la emisión de una ley general en materia de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, pues ya teníamos no solamente, digamos, la necesidad teórica de trabajar el asunto, sino ahora también teníamos pues la obligación, tanto por la parte de la autoridad administrativa como la parte legislativa, pues de construir un nuevo ordenamiento y una nueva política pública, ya con ese horizonte concreto del derecho humano a la ciencia, ¿no? Entonces, pues a partir de eso, es que el Consejo comienza ya no solamente digamos como tarea interna, sino ya el Consejo comienza pues un largo proceso de consulta, de diálogo y de construcción pues de contenidos de este nuevo ordenamiento. Es atribución del CONACYT, según su ley orgánica, pues el poder elaborar y presentar propuestas en las leyes, pero también en la normativa que tiene que ver con la materia de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Con base en esa atribución es que comenzamos nosotros a realizar este trabajo ya con la comunidad y con diversas instituciones, incluido también un diálogo muy fructífero en este momento, pues con los legisladores, ¿no? La legislatura pasada en la Cámara de Diputados y con las y los senadores también. Bueno, ese trabajo pues nos llevó alrededor de 4 años en un proceso donde participaron más de 60,000 personas, organizaciones e instituciones en la construcción de la iniciativa de ley que en diciembre pasado presentó el presidente de la República en la Cámara de Diputados para que sea dictaminada por Comisiones Unidas, tanto Educación como la Comisión de Ciencia y Tecnología, con la opinión de la Comisión de Gobernación y también la Comisión de Presupuesto, ¿no? Pero para llegar a ese punto, para presentar esa iniciativa, bueno, fue un camino de 4 años de diálogo y de construcción de consensos del documento que ahora, bueno, ustedes pueden consultar, está publicado en el Diario Oficial de la Federación, con una participación muy amplia de la comunidad y de autoridades de todos los sectores, ¿no? El sector productivo, el sector social, pero también el sector académico. Esa iniciativa de ley ya está cimentada, y ya está, si ustedes la revisan, está estructurada sobre la base del derecho humano a la ciencia. En la legislación que nos rige el día de hoy en materia de ciencia y tecnología, que son básicamente la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del CONACYT, nosotros no encontramos, ustedes pueden revisarla, no vamos a encontrar referencia alguna al derecho a la ciencia o al derecho humano a la ciencia. Esas normas, esas leyes, pues no se construyeron con ese presupuesto. Fue en otro momento, son leyes, la Ley de Ciencia y Tecnología pues tiene ya poco más de 20 años en vigor, y es una ley que no tenía ese discurso y no tenía, digamos, no tiene esta mística, este lenguaje de los derechos humanos, ¿no? La iniciativa de ley que presenta el Ejecutivo Federal en diciembre pasado ante la Cámara de Diputados, al revés, está ya construida sobre el presupuesto del derecho humano, del derecho humano a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, eso como para comenzar el asunto, ¿no? Ahora bien, Raimundo, ¿y cómo se garantiza este derecho humano a las personas? Es decir, el Estado lo debe de hacer, pero yo como un ciudadano, o sea, con una cuestión muy sencilla y práctica, ¿cómo me beneficio de ese derecho humano a la ciencia? Y si en un momento dado no se me está garantizando, yo puedo acudir a los tribunales a que se me garantice. Es decir, la primera parte, ¿cómo se me garantizaría? ¿Verdad? Porque, bueno, se oye muy importante el derecho humano a la ciencia. ¿Cómo ganarían los ciudadanos este derecho?
Claro, mire, es muy importante lo que pregunta doctor Garita. Pareciera ser que el derecho humano a la ciencia es un derecho del que solo gozan los profesionales de la ciencia. Sí. Pero eso no es así, no porque ellos no lo gozan, por supuesto que sí, pero es que el derecho humano a la ciencia tiene una dimensión mucho más amplia, sí, que rebasa incluso lo que a veces se conoce o se llama la libertad de investigación o incluso, por supuesto, la libertad de cátedra, ¿no? A veces también se habla de la libertad académica. Bueno, el derecho humano a la ciencia es más amplio, tiene una complejidad mayor que esas otras libertades que, por supuesto, también hay que defender y garantizar, ¿no? En ese sentido, pues el derecho humano a la ciencia, me parece a mí, habría que entenderlo más bien, no solamente por esto de garantizar el apoyo público hacia el desarrollo de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación a las humanidades, está muy bien. Ese es un aspecto del derecho humano a la ciencia que le concierne particularmente a los profesionales de la investigación, pero no solamente a ellos, porque también otras personas en otros ámbitos de la vida social, pues también generan desarrollos tecnológicos y también también generan conocimientos. Sin ser profesionistas. Sin ser profesionistas, sin ser investigadores profesionales, digámoslo así, ¿no? Claro. También hay una generación social de conocimiento muy importante que también entra bajo la protección de este derecho humano a la ciencia, y eso hay que tenerlo a la vista. Pero hay otra dimensión, ahora a lo que se refería el doctor Garita, porque el derecho humano a la ciencia nos habla también no solamente de este apoyo público, ¿no? Sino también nos habla del beneficio social. O sea, que el progreso científico y tecnológico que se desarrolle por las actividades que realizan las universidades, por actividades que se realizan también en el sector productivo, en fin, ¿no? Por toda esta variedad de agentes que producen conocimiento y participan en el desarrollo de tecnología, la generación de innovaciones, pues debe haber un beneficio social. Esa es otra dimensión del derecho humano a la ciencia, que nos parece a nosotros, pues lo hace más cercano a un derecho social, y por eso, incluso los organismos internacionales, pues lo ubican dentro de los derechos culturales, dentro de los DESCA, ¿no? Los DESC. Ahí es donde lo ubican como derechos con esa dimensión colectiva. Ahora, ¿cómo podemos garantizar que el progreso científico y tecnológico, particularmente el que ha sido respaldado con presupuesto público, produzca o genere consecuencias positivas de beneficio para la propia sociedad? Eso para nosotros también es bastante novedoso, porque no ha sucedido, no hay un caso en donde haya habido ese reclamo. Los casos que sí se han judicializado, pues son asuntos que tienen más que ver con la libertad de cátedra, libertad de investigación, o esto de recibir apoyos por parte de investigadores o instituciones en particular, ¿no? Pero no se ha llegado a judicializar un solo caso en donde lo que se esté demandando, pues es que el progreso científico y tecnológico beneficia a la sociedad. Ahora, pues esto no debería ser ningún problema. Está muy clara la redacción en nuestro artículo constitucional, está muy claro lo que dicen los tratados internacionales, las declaraciones de derechos humanos son muy claras. Debe haber un acceso universal al conocimiento, pero también un beneficio social del progreso científico y tecnológico. A mí me parece que si en algún momento una parte de la sociedad, una persona o colectivos, comunidades, ¿no? Incluso quisieran ellos beneficiarse de algún conocimiento o algún desarrollo tecnológico que sea público, pues ellos muy bien podrían, y que no han podido acceder a ellos, ni a la información, al conocimiento, y tampoco a la tecnología, pues a mí me parece perfectamente plausible, y espero que eso suceda porque nos va a permitir activar y darle vida a este derecho humano en la práctica. Pues ellos podrían acudir al juez de amparo, promover su demanda, y el Estado tendría que responder. Me parece que va a ser muy importante porque va a coadyuvar con la política pública que genere el Estado, que tendrá una perspectiva, que alcanzará a algunos actores. Pues siempre hay puntos ciegos y siempre, nunca es suficiente. Yo creo que ahí es muy importante entonces, pues este activismo judicial por parte de los sujetos titulares. ¿Tienes registrado, ¿no?, algún precedente ya de algún organismo internacional que se haya pronunciado, no únicamente aquí respecto a nuestro país, sino a lo mejor en otro país, y hayan demandado ya propiamente ese derecho humano a la ciencia, y que dentro de este conflicto pues algún tribunal se haya pronunciado que es importante que el Estado respectivo atienda ese
ese derecho? Mire, le voy a comentar que así, con esa, digamos, frontalmente exigiendo que el progreso científico se traduzca en un beneficio para una persona, un colectivo, no conozco asuntos. Pero sí hay muchos asuntos en donde lo que está en juego, indirectamente, porque lo que reclaman frontalmente es otra cosa, otro derecho, pero lo que está ahí lo que subyace es una cuestión científica y tecnológica. Pasa sobre todo en asuntos donde hay afectaciones ambientales, porque se utiliza tecnología que ya es obsoleta o tecnología que genera externalidades, pues que son más costosas que la propia obra o los beneficios que genera la obra. De esos casos hay mucho, y lo que está debajo de eso, pues es un problema de ciencia y tecnología, en donde el derecho que no se alcanza a ver, porque no lo pronuncian así, es el derecho humano a la ciencia. A ver, no utilices esta tecnología que es nociva para el medio ambiente o para la salud, y más bien utiliza esta otra tecnología que ya se ha desarrollado, que no genera estas externalidades. Eso pasa mucho en los temas de energía. A mí me ha tocado, participar en procesos que tienen que ver con asuntos de energía, de gas shale o de petróleo, y eso es muy común, son tecnologías que tienen estas implicaciones en muchas de las ocasiones, pero mira, aquí en concreto, y es algo que ha estado ahí en el debate, pues tiene que ver con los temas de alimentación. Tiene que ver con los temas básicos, particularmente con los temas, de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Con azúcares y con grasas trans, en fin, pero también tiene que ver con los organismos genéticamente modificados y la aplicación del principio precautorio. Incluso le diría yo que tiene que ver con los problemas de agua. O sea, ahí en esos asuntos que hasta ahora se han estado tramitando, digamos, a partir del derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente, el siguiente paso, pues ya no es solamente anclarlos en esos derechos, que está muy bien. El siguiente paso va a ser, pues ya preparar las demandas, argumentando además de todo eso, el derecho humano a la ciencia. Eso a mí me parece fantástico, porque nos abre una serie de posibilidades para potencializar los derechos humanos y la satisfacción de necesidades del pueblo de México y de otros países, por supuesto, ¿no? Claro. No, pues definitivamente muy atinado lo que usted comenta, estimado maestro Espinosa. Y bueno, yo quisiera también aprovechar que nos siguen bastante comunidad aquí en el Facebook Live, y pues y mencionar y agradecerles que estén aquí con nosotros, como Damaris Zarza, quien envía saludos y dice: interesante conocer acerca de la relación entre el derecho y la ciencia. Andrés Ortiz, también Salvador Sac, Uciel Arévalo, saludos al doctor Miguel Ángel. Bueno, pues tenemos muchos saludos: Ángel Bañuelos, Emiliano Croda, muchos que por ahí estaremos mencionando precisamente en el programa. Y bueno, y yo quisiera precisamente pedirle a quienes nos hacen favor de seguirnos que estén muy atentos, porque vamos a hacer una dinámica para que también por ahí puedan obtener uno de los libros de más reciente creación de aquí, de nuestro autor y de nuestro invitado especial, precisamente el maestro Raimundo Espinosa, que lo pueden ver aquí en sus pantallas, que es La maquinación del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecno-informático. Entonces, pues el maestro aquí tiene a bien obsequiar 3 ejemplares de este libro a quienes nos hagan favor por ahí de hacer una pregunta relacionada con el tema precisamente que está platicando ahorita nuestro invitado especial. Así que vamos a tener en breve un corte, y quienes por ahí después del corte que nos sigan haciendo el favor de acompañarnos, pues nos hagan alguna pregunta relacionada con este tema tan importante, ¿verdad? Y si hay alguna pregunta que usted quisiera buscar, quienes nos siguen, quisiera preguntarle a usted en especial. Bueno, pues más bien yo creo que, miren, ahorita por el momento lo que es más importante, digamos, en la agenda pública, pues es precisamente el debate en torno a esta iniciativa de Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Entonces, bueno, si tienen preguntas sobre ese tema, aprovechando que estamos aquí hablando sobre el derecho humano a la ciencia, pues sería fantástico, porque tendríamos oportunidad de conversar al respecto, ¿no? Bueno, muy bien. Pues entonces les pedimos estén atentos y que nos hagan favor ahí de hacer algún comentario respecto al tema.
y pues qué mejor que hacerlo con un libro del autor que nos hace favor aquí de acompañar a nuestro invitado especial. Y bueno, también yo quisiera pedirle a la maestra Keila si nos hace favor por ahí de hacer algún comentario al respecto de este importante tema, del cual también usted ha sido colaboradora de un artículo importante que ya se ha publicado, ¿no? Entonces, maestra, si nos hace favor. Sí, claro que sí. Creo que un tema muy relevante que mencionaba ahorita el maestro Raimundo tiene que ver con el carácter instrumental del derecho humano a la ciencia, que justo fue algo que comentó. El desarrollo conceptual y normativo del derecho humano a la ciencia creo que es importante, justo por este carácter, bueno, le llaman como derecho habilitador de otros derechos humanos. Es decir, el derecho humano a la ciencia permite quizás garantizar o proteger otros derechos humanos como son el derecho a la salud, a la alimentación, al ambiente sano, cosas que abordó ahorita el maestro Raimundo, y que sobre todo pues en tribunales justo no se ha abordado directamente el derecho humano a la ciencia, pero sí de forma indirecta al tratar de proteger otros derechos humanos. Muy bien, bueno, pues ahora sí que también como autora de este importante artículo, precisamente como el derecho humano a la ciencia, contenido, principios y garantías, pues importante que nos haga estos comentarios también. Gracias, maestra Keila. Y bueno, pues estamos por irnos a un pequeño corte, por lo que les pedimos que sean tan amables de acompañarnos a nuestro regreso, y por ahí si tienen algún comentario al respecto del tema, pues les vamos a agradecer, y bueno, pues con la cuestión de poder obtener aquí un libro de estos que nos hace favor de obsequiarnos nuestro invitado, el maestro Raimundo Espinosa. Regresamos en un momento. Muchas gracias. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando Hughes Canal Multimedia. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca y catedrático de Derecho Administrativo, invita a todos los juristas y aspirantes a serlo a escuchar con atención Radio Hughes, una admirable experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su Facultad de Derecho, que es la primera de América Latina. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves, 11 a.m. a través de Hughes Canal Multimedia. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Hughes Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. ¿Les interesa conocer más sobre el derecho procesal penal? No se pierda todos los miércoles a las 5 de la tarde el programa Hablemos de Derecho Procesal Penal, a cargo del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los invita su conductor, doctor Carlos Cuenca Dardón. Esto es la Facultad de Derecho en radio. Y sí, en Hughes Canal Multimedia, el recinto de la Facultad de Derecho. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Gracias por escuchar la transmisión Hughes Canal Multimedia. Muy bien, pues muchísimas gracias a quienes nos siguen aquí en el Facebook Live de la Facultad de Derecho, en este programa Derecho y Estado, teniendo como invitado especial precisamente al maestro Raimundo Espinosa Hernández y también a la maestra Keila Gómez Ruiz,
quien también, pues, como autora de este artículo importante, yo quisiera que nos hiciera favor, maestra Keila, de comentarnos cómo ha influido el derecho humano a la ciencia en el contexto internacional, si fuera tan amable. Muchas gracias, maestro. Bueno, en el derecho internacional, el derecho humano a la ciencia ha sido contemplado en numerosos instrumentos, claro, de carácter internacional, pero también instrumentos regionales. Y bueno, este derecho es definido como el derecho a toda persona en dos aspectos principales, ¿no? Como lo mencionaba al inicio el maestro Raimundo, que es el derecho a participar en el progreso científico, pero también a gozar de los beneficios que resulten del mismo. Y ha sido reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos DESC, claramente está, y en instrumentos regionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en el Protocolo de San Salvador. A partir de esto también están contempladas las obligaciones del Estado en relación con el derecho humano a la ciencia en instrumentos como la Carta de la OEA o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y bueno, hay dos instrumentos internacionales de los que me gustaría hacer énfasis, que es un informe que se emitió en el año 2012 de la relatora especial de derechos culturales, que se llama Farida Shahid. Ella trató de hacer un desarrollo normativo del derecho humano a la ciencia, y es la primera vez que este derecho es reconocido como tal. Es decir, ella es quien le da este término de derecho humano a la ciencia, y además ella contempla, pues, varias prerrogativas que conforman el derecho humano a la ciencia, tales como el acceso de toda persona justo a los beneficios de la ciencia, las oportunidades de todas y todos de contribuir a esta actividad científica y de gozar de la libertad de investigación científica. Además, la participación de las personas y comunidades en la adopción de decisiones en relación con la actividad científica, y bueno, también desarrolla esta obligación del Estado de contribuir a conformar un entorno favorable para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la tecnología. Posteriormente, ¿nos puedes explicar con sutileza esa diferenciación que existe entre el derecho humano a la cultura y el derecho humano a la ciencia? Claro. Porque muchos, a lo mejor, como hace un rato lo explicaba el maestro, se puede confundir cuál es uno, cuál es otro. Pues me parece que el objeto quizás es distinto, y además el derecho humano a la ciencia, claro, está contemplado como dentro del grupo de los derechos culturales. Uh-huh. Entonces quizás sería una especificación mucho más precisa el derecho humano a la ciencia. Uh-huh. Y también me gustaría comentar que recientemente, en el año 2020, se emitió una observación general, la observación general número 25 por el Comité de Naciones Unidas sobre los derechos económicos, sociales y culturales, en donde ya hacen una mayor precisión, o sea, voltean a ver el derecho humano a la ciencia y comienzan a estudiar cuál debe ser el contenido de este derecho, ¿no? Entonces, el comité especifica un poco los elementos sobre el derecho humano a la ciencia y llegan a la conclusión de que este derecho debe ser disponible, accesible a la comunidad científica y sobre todo a la sociedad. Debe ser un derecho de calidad, es decir, se debe estudiar los estándares con los que debe cumplir la actividad científica para ser garantizado, y también la aceptabilidad, que es otro elemento del derecho humano a la ciencia, que significa que es la aceptación de la ciencia y sus aplicaciones en los diferentes ámbitos. Y bueno, creo que es lo que me gustaría señalar sobre el derecho humano a la ciencia en el derecho internacional. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Keila. Bueno, y también quisiera pedirle a nuestro alumno Alan Morales que nos haga favor de darle seguimiento a esta dinámica para la obtención de estos libros, a la gran comunidad académica también y científica que nos hace favor aquí de seguirnos. Si está amable, Alan. Pues yo nada más voy a retomar algunos comentarios de las compañeras y compañeros que nos están siguiendo en el programa, y que justamente muchos hablan que este derecho a la ciencia es un derecho que no está reconocido, al menos por el público en general, si bien nada más las personas estudiosas pues de estos temas son los que hasta el momento tienen el conocimiento de la existencia o de la iniciativa que está en proceso de,
Y una de las preguntas es, pues debido a este gran desconocimiento y que gran parte de la población no conoce este derecho humano a la ciencia, si el maestro considera que podría ser una asignatura o un taller que debería de ser impartido en todas las carreras, o al menos en la Facultad de Derecho. Excelente pregunta. Fíjate que ni si nos hubiéramos puesto de acuerdo no se nos hubiera ocurrido así. Me parece muy bien porque yo hace un tiempo, recientemente, pero ya es un par de años, tenía en la cabeza, y lo comenté aquí en nuestra facultad con el director, pues que me parecía muy oportuno, así como hay ahora materias de derecho regulatorio, derecho energético, derecho de las telecomunicaciones, en fin, ¿no? que bueno, patentes tiene mucho más tiempo, pero ahora tenemos estas otras materias, bueno, hasta derecho indígena tenemos, ¿no? Pero no hay una asignatura donde se ve el tema del derecho y la ciencia, mucho, o sea, el derecho humano a la ciencia y todo lo que implica, ¿no? Porque son varias cosas. No se agota en el desarrollo, en el derecho de las tecnologías de la información. Eso es un aspecto muy específico, pero no agota el tema del derecho humano a la ciencia. Sería, me parece a mí muy importante que tuviésemos nosotros pues una asignatura que pudiese cubrir todos los contenidos de esta relación entre derecho y ciencia, que yo cuando comencé con el tema, pues no me imaginé la riqueza que había. El día de hoy, después de 4 años en el cargo aquí en el consejo, bueno, la verdad es que seguimos sin darnos abasto porque es muchísimo el contenido, ¿no? Mucho lo que hay, mucha normativa, muchos criterios, pero también retos, pero también muchas posibilidades de hacer cosas positivas. Pero para hacerlo, pues necesitamos gente que esté preparada, y eso es uno de los roles que tendrían que cumplir pues nuestra facultad, nuestra universidad, por supuesto, y en general el sistema educativo mexicano debería también prepararnos para entrarle a esto. Necesitamos abogados que conozcan la regulación de los temas de ciencia y tecnología en nuestro país. En general no lo tenemos. Lo que muchas veces nos encontramos, yo que convivo con muchos de ellos, es gente que conoce bien algunos trámites administrativos, gente que conoce bien, sobre todo la dinámica de los recursos y los proyectos, pero que no tiene una visión integral y mucho más amplia, mucho menos esta perspectiva del derecho humano a la ciencia, pues para acercarse y llevar adelante una práctica con estos ordenamientos de ciencia y tecnología, ¿no? Yo creo que sería muy, muy importante que lo lográramos. Sobre la difusión del tema, pueden visitar la página del CONACYT. Ahí hay un micrositio dedicado a esta iniciativa, al proceso y a esta iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Van ustedes a encontrar entrevistas, contenidos, artículos, van a ver ahí también toda la línea del tiempo del proceso que se siguió, y una serie de documentos fundamentales pues que explican de dónde viene la iniciativa, ¿no? Porque pues no fue algo espontáneo, es un ordenamiento muy complejo, y realmente, bueno, el trabajo que hicimos pues fue un trabajo de 4 años en una interacción pues muy intensa con diversos actores que nos ayudaron a darle forma a esta iniciativa, ¿no? Claro. Pues dentro del Consejo Universitario, Raimundo, hay una comisión. Yo estuve en el Consejo Universitario y pertenecía a la Comisión de Difusión Cultural, en donde están, bueno, pues obviamente los consejeros que de alguna forma conocen más sobre este tema. Claro. Yo creo que sería muy importante que pudieses participar en esta comisión para que les informes, y al mismo tiempo ellos sirvan también de difusión en toda la universidad, en todos los ámbitos, qué es lo que se está haciendo, porque pues, es una cuestión muy importante que incide en la cultura, en la ciencia, y ahí están precisamente pues las personas que toman decisiones dentro de nuestra universidad. Así es. Mire, doctor, yo creo que le voy a tomar la palabra, vamos a comunicarnos con ellos, porque realmente me parece que hace falta pues mucha difusión sobre el tema, particularmente, por supuesto, en la comunidad académica mexicana. No puede ser que la comunidad no sepa que se está discutiendo una iniciativa de ley que los va a impactar para bien, pero los va a impactar y supone derechos y obligaciones para el Estado, les va a permitir desarrollar las actividades en mejores condiciones institucionales, etcétera, y no puede ser que no lo sepan, particularmente pues este asunto del derecho humano a la ciencia, ¿no? Y por supuesto,
la sociedad también, porque parte de este gran esfuerzo, pues es para que la sociedad se apropie del derecho humano a la ciencia y no se quede únicamente pues en las aulas universitarias, sino que sea un derecho que irradie sus efectos al conjunto de la sociedad, ¿no? Ahora, dentro de este proceso legislativo que se lleva, Raimundo, ¿cómo estimas tú estos tiempos que se encuentran? ¿Da tiempo todavía en este periodo ordinario de sesiones, aunque apenas se está iniciando? Pero hay otros temas importantes también, pero este tema también es de gran importancia. ¿Tienen medido los tiempos para que los diputados, como Cámara de Origen, ya dictamine y después se vaya al Senado? ¿Cómo están impulsando este proceso legislativo? Claro, doctor Garita. Mire, nosotros como CONACYT pues tuvimos esta responsabilidad de la formulación en su momento el anteproyecto y luego ya pues afinar lo que sería propiamente la iniciativa con la Consejería Jurídica y demás actores con los que estuvimos pues intercambiando, ¿no? En este momento, ya presentada la iniciativa, por supuesto el CONACYT es quien mejor conoce el proceso y el documento y hemos estado pues acudiendo al llamado de los grupos parlamentarios, del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, también tenemos una comunicación frecuente con el Senado. Nosotros estamos ahí detrás pues para aclarar y para asistir en lo que haga falta, ¿no? Particularmente, bueno, pues la relación en concreto, digamos, la lleva la Secretaría de Gobernación, que son ellos quienes son el enlace institucional formal, digamos, con las cámaras, ¿no? Y por supuesto, el trabajo al interior de las cámaras, pues es una cuestión en donde tienen que ponerse de acuerdo los propios legisladores. Nosotros en el diálogo que hemos tenido con ellos y lo que sí hemos nosotros planteado, pues es la necesidad de que esta iniciativa de ley se procese este periodo legislativo. Esto es muy importante porque la iniciativa solamente es el punto de partida para la gran transformación institucional y normativa del sistema mexicano de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Solo es el punto de partida. Ha sido un gran trabajo, pero es apenas para comenzar el trabajo de verdad, que es transformar el resto de instituciones y de normas, porque es una ley general. No solamente es lo que el CONACYT ya haya podido avanzar en estos años, en esta administración, lo que nos falta, pero además todo lo que tienen que hacer los demás actores, particularmente pienso en las legislaturas locales. Algunas, no todas, tienen leyes de ciencia y tecnología, algunas sí. Las que las tienen, pues van a tener que revisar si hay que adecuar algo a la ley general. Las que no tienen, pues está el mandato en el transitorio de la iniciativa para que legislen. Ese es un gran trabajo, ¿no? En donde, bueno, pues hay que estar muy atentos. Ahí vamos a necesitar abogados preparados para esto. No nos vale, con así no podemos, o sea, es muchísimo trabajo, pues, y viene en los años que siguen, pero además los abogados recién egresados. Por supuesto, y con interés en los temas. No, yo lo digo a propósito para que pues los compañeros sepan que hay una fuente de empleo, pero también una posibilidad de ellos para realizarse, ¿no? Positivamente colaborando en esto que es tan relevante, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahora sí que como comentábamos en la dinámica, y ya estamos prácticamente en la parte final de nuestro programa, que se ha ido ahora sí que rapidísimo por lo interesante del tema, y quien de alguna manera llegó con la primera pregunta, ¿sí? Después del corte, fue Mariana Vera Corona, quien pregunta cómo podría incluirse al sector privado para que estos gocen de beneficios científicos. Márquez Metz Ale dice, ¿de dónde surge la iniciativa de proponer la ciencia como un derecho humano? Bueno, que ya también lo comentó, ¿verdad? Y bueno, pues estas dos personas también fueron de las primeras que hicieron estas preguntas, por ahí la que comentó Alan. Y yo quisiera, antes de despedirnos en el programa, maestro Raimundo Espinosa, que brevemente nos comentara un poquito de este libro recién salido, precisamente, y que para que precisamente la comunidad que nos hace favor de estar aquí siguiéndonos tuviera una idea general. Claro, muchas gracias por la oportunidad de comentar el libro. Es un libro que, pues, de una idea que yo vengo procesando hace muchos años, pero que realmente tengo ahora, en años recientes, la oportunidad y la necesidad de plasmarlo en un libro. ¿Por qué?
porque teniendo la responsabilidad de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, pues para mí era muy importante esclarecer una posición sobre diferentes temas que le competen pues a la institución, aunque es una posición personal, por supuesto, pero que son temas de ciencia y tecnología, ¿no? Eso me parecía pues muy importante. ¿Cómo están ahí al frente de un montón de asuntos y tan complejos en el Consejo, en los temas jurídicos, y no tener una perspectiva de la ciencia y la tecnología? Eso es una primera situación. Y pues tuve oportunidad de hacerlo pues en el calor de la la citación de la COVID-19, ¿no? Fue que tuve la oportunidad, pero también me parecía a mí un momento muy oportuno para reflexionar, pues, dónde estábamos desde la perspectiva de los abogados, ¿no? Del campo jurídico, digamos. Especialmente porque lo que yo sigo viendo, pues es que estos temas de la tecnología y el derecho, de cómo se va tecnificando el derecho, eso es a lo que yo llamo la maquinización del derecho, cómo los procesos tecnológicos, las nuevas tecnologías, pues van formando parte y también van reconfigurando el conocimiento jurídico y la práctica del derecho. Incluso lo que entendemos por derecho también se ve impactado. Solo que lo que yo veía, sigo viendo, pues es que muchos colegas no se detienen a reflexionar sobre esto, sino que tienen una posición celebratoria respecto de esta incursión de las tecnologías en derecho y su impacto. A mí me parece, bueno, no es que yo rechace el desarrollo científico y tecnológico o que en la práctica del derecho nos apropiemos de estas herramientas tecnológicas, no es eso. Lo que sí me parece importante es que reflexionemos de lo que implica y también de los efectos que puede tener. Yo por eso ahí planteo, ¿no?, esto de es necesaria la teoría en un derecho que está maquinizado, son necesarios los principios en un derecho maquinizado, y sobre todo, si el derecho se puede ejercer a través de las máquinas, por las máquinas, ¿son necesarios los abogados en el derecho? Esas son las preguntas que yo planteo en el libro, con un aparato teórico que pretende pues darle un sustento a la postura que yo tengo ahí, ¿no? Muy bien, claro. Bueno, y precisamente, de veras que qué interesante este tema, porque sobre todo la comunidad académica, ¿no? Yo me he encontrado con profesores que me han comentado, yo ya tengo un libro prácticamente desarrollado, pero no encuentro los espacios para que me apoyen para publicarlo y todas estas cuestiones. Y por aquí yo quisiera una última pregunta, sí. Y de alguna manera para ir despidiendo el programa, también sobre lo que nos están comentando. Dice precisamente, es lo mismo el derecho humano a la ciencia que la libertad de investigación, y con este contexto que le comento. Muy, muy importante. Y hay que distinguir varias cosas. La libertad de investigación es, digamos, también una prerrogativa, un derecho como libertad, pues que se ha venido desarrollando y que está muy claro, pues desde en la época moderna, con el desarrollo de lo que llamamos la ciencia moderna, pero sobre todo en el siglo XX, pues hubo un debate muy intenso sobre la libertad de investigación. ¿Por qué? Por la manera, en principio, por la manera en que intervenían los estados para dar línea sobre qué investigar, pero además también muchas veces en la manipulación de los resultados de la investigación científica, pero también en el desarrollo de tecnologías. Y no estamos hablando de tecnologías inocentes, estamos hablando de tecnologías mortales, como la bomba atómica, ¿no? Y otras tantas. Bueno, ahí hay un gran debate en donde cobra mucha fuerza la libertad de investigación. Luego también, ya más avanzado, a finales del siglo XX en particular, pues con los cambios en la política de ciencia y tecnología, y el caso de Estados Unidos es un referente, pues se disminuyen los presupuestos públicos y se empieza a promover más la intervención y el patrocinio de empresas, del sector privado, corporativo, que toman las universidades. Y las universidades también se reconfiguran en esta nueva relación, porque ahora tienen que ser útiles, funcionales para el mercado, y educan y también generan conocimiento y aplicaciones para el mercado. La propia universidad se ve impactada por esta transformación. Entonces ahí la libertad de investigación una vez más se pone al frente, ya no por las presiones del Estado,
sino por las presiones del sector privado que la captura, porque ahora lo valioso no es el conocimiento por el conocimiento mismo y la verdad, ahora de lo que se trata es de un conocimiento que sea rentable en términos del mercado según las necesidades de las empresas. Bueno, ese es un tema y es muy, muy importante, pero no es el mismo asunto, no es lo mismo que el derecho humano a la ciencia. Esta libertad de investigación, en todo caso, puede ser una libertad individual. El derecho humano a la ciencia es un derecho social, colectivo, por eso está ahí en los DESCA, por eso se le cataloga como un derecho cultural, por el tema del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, son dos derechos que van juntos, pero también los podemos nosotros diferenciar muy bien en los términos de lo que ya hemos planteado en la mesa, ¿no? Okay, muchas gracias. Pues doctor Garita, un último comentario. Recibe Raimundo un saludo también muy cordial del maestro Jesús Anlén, presidente ¿cómo no? del colegio, que te tiene un gran afecto. Muchas gracias. Yo también. Y por algún motivo no pudo estar con nosotros, pero que él estaba muy interesado en poder participar en esta mesa de trabajo, que pues, yo quisiera nada más brevemente decir que estos foros que propiamente sintetizan, hay años de trabajo y que aquí se vienen pues son insuficientes a tratar de decirlo en una hora. Claro. Yo creo que lo fundamental es llamar la atención de estos temas que son de interés general para todos nosotros, que nos impactan y que bueno, ahí estamos, ¿verdad? Porque tú como profesor aquí de nuestra facultad también estás ahí atento de lo que pregunten los alumnos, los mismos profesores, pero es llamar la atención en lo que estamos ahorita trabajando y qué bueno que uno de nuestros destacados profesores de aquí de nuestra facultad, como es tú, como es también la maestra Keila, pues están participando en esta gran tarea que está haciendo este órgano científico de CONACYT, y pues estamos aquí también para apoyarles a ustedes, Raimundo. Muchas gracias, doctor Garita. Es un orgullo para nosotros ser egresados de la facultad y también es un gran honor estar con ustedes aquí en el programa y tener la oportunidad de ocupar estos minutos para conversar de estos temas, ¿no? Nosotros llevamos el escudo de nuestra facultad y de la universidad pues a todos lados donde vamos, ¿no? Pues, bueno, que lo sepan nuestros compañeros en la facultad, pueden acercarse con nosotros para cualquier situación que tenga que ver con estos temas del CONACYT, la ciencia y la tecnología. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues como sabe la comunidad que nos sigue aquí en el Facebook Live, este programa, como todos los que se transmiten aquí precisamente en Canal Yus, quedan grabados. Entonces, las 3 primeras personas que hayan hecho sus comentarios, que ahí lo sigan, pues podrán acudir al Seminario de Teoría General del Estado, que está en el 4º piso de la Facultad de Derecho, a recoger estos 3 libros. Esa sería un poquito la dinámica. Y también, digo, importante es este libro que ya por ahí nos comenta una participante, que dónde pueden conseguir el libro, ¿no? Este que nos ha hecho favor de... Claro, en la página, en las redes sociales de la editorial Itaca, ahí pueden pedirlos, también pues los distribuyen en diferentes librerías, ¿no? La verdad es que el año pasado se agotó en librerías, no sé si todavía esté, pero en la editorial Itaca sí tienen, y también, por supuesto, con todo gusto, si me buscan a mí a través de ustedes, pues con todo gusto, la verdad es que yo los que tengo los regalo. Entonces, si nos buscan, yo regalo los libros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos hicieron favor de seguirnos, a Alan Morales, al doctor Garita, al maestro Raimundo Espinosa, a la maestra Keila precisamente Gómez, y bueno, pues los esperamos en una próxima emisión, sin dejar de agradecer también a Lalo Ramírez, que precisamente es el que encargado de producción y difusión educativa multimedia Canal Yus, por su apoyo para que se haga posible esta realización. Muchas gracias, Lalo. Y bueno, hasta la próxima y muy buen día. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Yus, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.